jugar. Y ya comienza la media hora más divertida de la televisión. Hoy, dos familias jugarán para ganar millones de bolívares junto a la animadora estrella de Venezuela, Maite Delgado, porque ya llegó. Yo no me lo perdí, además porque yo siempre he amado a Maite Delgado y en lo que ella esté yo la voy a seguir. Pues para hablar de este maravilloso programa que funcionaba como una especie de encuesta, salían a la calle a consultarle a 100 personas determinada pregunta y el reto de los concursantes era tratar de acertar en orden cuál era la respuesta más repetida entre esas 100 personas encuestadas y acumular puntos para llegar incluso a después llevarse un premio gordo al final. Simón Villavizar, periodista de entretenimiento, está en línea telefónica y nos va a ayudar a recordar qué dice la gente. Bienvenido, Simón, un gusto conversar contigo. ¿Cómo estás, Adriana y Lila? ¿Qué tal? Sí, esto pertenece como al recuerdo, ¿no? Uh-huh. Yo digo que sería un programa maravilloso para Luis Vicente León, datos o para consultar para las 21. Encuestadoras, ahora en tiempos además de primarias opositoras o de elecciones, ¿qué dice la gente? ¿Quién será el mejor candidato? Bueno, pero sería interesante, sobre todo, porque de hecho se basaba en las encuestas este concurso, es decir, el equipo de producción salía a la calle, averiguaba más o menos, sacaba unos porcentajes con respecto a una pregunta y luego obtenía Maite Delgado, que era la que se encargaba de animar el programa de concurso, pues entonces daba a conocer, pero se lo preguntaba a dos familias. Esa era más o menos la estructura del programa. Y sería interesantísimo, ¿te imaginas? A ver qué opina realmente la gente. Que bueno, ¿a quién le votarías tú y a quién le votaría yo? Pero en aquel caso, creo, Simón, que eran cosas típicas de Venezuela o cosas que tenían que ver con la venezolanidad, sin mal no recuerdo. Porque podían ser programas incluso temáticos. Sí, podían ser exactamente programas temáticos y tenían, sí. La verdad es que, mira, esto fue una adaptación de un programa de juegos estadounidenses. Esto no era, o sea, como suele suceder, era una suerte de franquicia. Esto se llamaba en realidad Family Feud, que se produjo en Estados Unidos hace muchísimo tiempo y lo trajeron aquí. De hecho, el productor fue Vladimir Pérez y es como ha sucedido como La Estrella de la Fortuna, como Cuánto Vale Show, que suelen ser franquicias que se adaptan a la realidad venezolana. En el caso, como dices tú, de qué dice la gente, claro, lo adaptabas directamente y se salía a la calle y se hacían preguntas que tenían que ver con nuestra realidad. Por ejemplo, yo recuerdo que en algún momento hacían acerca de los postres, de los dulces venezolanos, uh-huh, y la gente respondía. Podía haber de temas, por ejemplo, como mercadeo, también recuerdo uno que tenía que ver con mercadeo o con algún tema en particular, pero sí, tenía mucho que ver con eso. Y fue en el año 2001 cuando se transmitió y la propia Maite Delgado fue elegida por Vladimir Pérez, que fue quien le dio la oportunidad. De hecho, creo que no, estoy seguro de que era el primer programa de concursos netamente que animaba Maite. Y para Maite, por supuesto, ya tenía experiencia en el tema de los certámenes de belleza, tenía experiencia con estructuras distintas, pero con esto era su primer programa de concurso. Tanto así que está disponible en YouTube un programa especial que se hizo con motivo de Miss Venezuela. Las concursantes eran dos grupos de misses y todas las preguntas eran relativas a cosas del concurso. Sí, claro, porque en realidad la estructura tenía que ver con dos familias. Esa era la estructura del concurso. Lo que pasa es que se hacían programas especiales. Entonces, por ejemplo, venía el Miss Venezuela y, bueno, invitaban a grupos de misses o misses icónicas de la época. Pero en realidad, como te digo, el formato era con dos familias, los Pérez y los Villamizar, uh-huh, los Banorios y ¿sabes? Y entonces ponían a concursar a las dos familias. Y, por supuesto, estaba la mamá y a lo mejor el tío y a lo mejor el sobrino. Y ese era porque precisamente, recuerda como te dije, se llamaba Family... se pronuncia Family Feud, que es la estructura del programa original, pues. Y Simón, ¿qué dice de la televisión venezolana, la producción de programas como esos, de poder adaptar a estos formatos que eran muy populares en otros países, como por ejemplo Estados Unidos, y hacerlos propios en nuestro país? Bueno, te dice que en ese momento había producción para ese tipo de programas. Yo creo que
Eso habla, nosotros no tenemos, para producir ese tipo de programas requiere dinero. Fíjate, salir a la calle, hacer una encuesta, es decir, requiere de verdad un conocimiento particular, porque a lo mejor yo pudiera agarrar y decir, bueno, vamos a ponle ahí 12%. En realidad, lo que este tipo de programas tienen que de verdad escuchar la voz del público, la voz de la gente, tomarle el pulso. Entonces había un equipo de producción que salía a la calle, que hacía un número de encuestas, a lo mejor no eran tantos, a lo mejor eran menos de 100, pero si hacía un porcentaje, eso tiene que ver con estadística, y luego se traía al estudio y comenzaba a producirse. Entonces, claro, comenzabas a invitar a las familias, que por supuesto que se hacía un llamado. Yo recuerdo que había un generador de caracteres que se ponía abajo e invitaban a las familias que querían participar, un poco como se hacía con un concurso millonario, con quién quiere ser millonario. Lo hacías con tiempo, es decir, y eso requiere una producción, y además requiere también de premios, que es usualmente lo que ofrecen los programas de concurso. Eso habla de una televisión que nosotros hemos perdido, básicamente. Y hemos perdido también, momento, quizás, Simón Villamizar, nuestro invitado hoy, para cerrar este seriado que habla de esos esos programas de concurso que nos pusieron a jugar frente a la televisión. Habla también de la crisis económica, cómo ya no se pudo ofrecer más premios, cómo ya ese carro 0 kilómetros no te lo podías ganar porque no había carros. Claro, no, imposible. Yo no sé si pensarlo en este momento. En estos días fue un automercado que cuando fui a pagar el ticket me dijeron, oye, puedes optar para una camioneta. Dije, oye, pero fíjate, y me llamó la atención porque nosotros eso tiene que ver mucho con el mercadeo. Esta no fue una franquicia, no fue uno de los juegos más famosos que nosotros tuvimos. Es decir, aquí nosotros tuvimos ¿Quién quiere ser millonario?, tuvimos las Estrellas de la Fortuna, y paré de contar nosotros la televisión. Es verdad que la estructura o la columna vertebral de la televisión venezolana siempre estuvo relacionada con los dramáticos, es decir, con la telenovela. Pero recuerda que había otras franjas horarias que exigían los anunciantes, porque al final los anunciantes eran los que pagaban las producciones, y por eso se producía televisión alternativa, otro tipo de programa. Y los programas de concursos son sobre todo destinados a la familia. Entonces por eso entraban en un horario muy particular que solía ser el de 5 a 7. Entonces jugabas de 5 a 6 o de 6 a 7, y allí, por ejemplo, los grandes ídolos de eso eran, por ejemplo, Guillermo González, por ejemplo, el propio Gilberto Correa tuvo su programa. Entonces, Juan Manuel Montesinos, por ejemplo, estoy viajando a una época, Corina Sopardo, por ejemplo, si es verdad que estoy viajando en el tiempo, pero para hacer eso requiere dinero, requiere producción y requiere premios, requiere dinero. Entonces, claro, en este momento, ¿qué puedes ofrecer como premio? Bueno, habría que ver si de verdad, como hay un movimiento en la industria automotriz, si estamos, pero cuánto, es decir, lanzarse un programa de concursos para hacer una sola temporada, pues no tendría mucho sentido. Entonces, sobre todo en un país que está que hay mucha incertidumbre en lo que pueda suceder, porque estamos en año electoral, entonces creo que no tendría mucho sentido. Pero te voy a decir algo, los programas de concursos, está aprobado, por ejemplo, en países como Argentina, forman parte de la programación habitual. Entonces, porque, como te digo, tienen una audiencia muy, pero muy abierta. Es decir, los puede ver un chamo, pero al mismo tiempo los puede ver la señora que está en la casa, la señora de edad avanzada, digámoslo así. Que justo sobre eso, Simón, era contenido producido para toda la familia, porque además eran preguntas muy sencillas, muy comunes. Tenía que ver más bien con saber quizás qué iba a contestar los demás. Pero yo recuerdo incluso programas en el que se preguntaban rellenos de arepa, y eso es algo con lo que cualquier persona se puede identificar, sentar a jugar sin haber pasado por una revisión de geografía o refrescar raíz cuadrada o regla de 3. No, totalmente, porque lo importante no era el conocimiento, que era el caso de Quién quiere ser millonario, en el que Quién quiere ser millonario comenzaba con unas preguntas muy, muy básicas, del tipo, bueno, ¿te acuerdas de una que el papá de los helados? Exacto. Y la esponja. Exacto. Pero, y había gente que se caía. Entonces, en este programa, que fue conducido por Maite Delgado, eran preguntas que podían ser preguntas que a lo mejor, claro, ¿dónde estaba la conchita de mango? A lo mejor en el porcentaje, que entonces allí te caías. Pero sí, eran preguntas muy sencillas, porque la dinámica era apelar a lo familiar, era a esa cosa de las dos familias en competencia, es decir, ahí habían otros gags,
no radicaba exactamente en la dificultad de la pregunta, la magia del programa, sino bueno, dos familias enfrentadas, en los colores que representaban cada uno, es decir, todo eso tiene una dinámica muy particular que incide, por supuesto, en el éxito. Y la verdad es que no tuvo tantas temporadas en el caso de este programa que dice la gente. Que por cierto, Simón Villamizar, nuestro invitado, periodista de entretenimiento, con quien hoy estamos recordando estos programas que nos pusieron a jugar en este 5º capítulo de ese seriado. Hablamos de ¿Qué dice la gente?, conducido por Maite Delgado, que también el mérito de la familia estaba en escoger al final a la persona más idónea, justamente para enfrentarse a la otra persona, y a veces el que escogían, Dios mío, se pelaba, y tú veías a los otros 4 concursantes como que, ay, ¿para qué la mandamos a ella si sabemos nosotros la respuesta? Exactamente, por eso te digo, fíjate que ahí hay un juego de familia, era un juego divertido y sobre todo con una dinámica familiar. Es decir, las Conchas de Mago lo comparo con quien quiere ser millonario, porque en quien quiere ser millonario había que tener tenía que tener un conocimiento a medida que ibas saltando de pregunta a pregunta. Aquí no, esto era un tema más de, vamos a jugar, tenía que ver con una cosa más folclórica, por así decirlo. Y más lúdica también. Más lúdica, claro, esa es la palabra perfecta, más lúdica, más con la familia. Yo creo que es perfectamente ese término. Que más recuerdo perfectamente, yo no sé cuánta conferencia tenía que hacer cada familia para poder dar las opciones, porque eran sumamente sencillas, pero parte de la dinámica era que mientras le tocaba responder a una familia, veías a la otra en círculos juntando cabezas para tratar de dar con la respuesta en la que se habían equivocado los adversarios. Claro, yo leí una entrevista, por cierto, donde Maite Delgado comentaba que sí, que definitivamente era su primera animación de un programa de concurso, pero había sido sobre todo un reto, porque no es lo mismo tener un tono para un certamen de Miss Universo, sino que esto tenías que encontrar un estilo de animación distinto, mostrar otra faceta del oficio, y que su dinámica con Vladimir Pérez, que había sido el productor, que al final lograron conseguir aunque Maite siempre ha tenido ese estilo sobrio, ¿no? Uh-huh. Pero aquí, como se trataba de un tema familiar, entonces logró bajarle un poquito la sobriedad, pero siempre con el estilo Maite, pues. Bueno, Simón, ha sido un gusto conversar contigo y recordar esos momentos en los que nos sentábamos en un sillón y veíamos todos a las familias concursar, a aquellos personajes, y muchos creíamos que nosotros, si llegábamos a esa instancia, íbamos a ser mejores. Le gritábamos a la pantalla del televisor la respuesta correcta y nos frustrábamos cuando no la acertaban. Sí, tal cual, qué divertido. Aquellos tiempos. Simón, muchísimas gracias por haber conversado con nosotras. No, gracias a ustedes por la oportunidad. Un abrazo. Igual para ti, Simón Villamizar, periodista de entretenimiento, cerrando este seriado de los programas de concurso que nos pusieron a todos a jugar, hoy hablando de qué dice la gente. Hemos hablado de quién quiere ser millonario, de Viva la Juventud, del mega match sensacional. ¿Qué dice la gente? Y me faltó uno. ¿Quién quiere ser? ¿Cuánto vale el show? ¿Cuánto vale el show? Pero a las 10:40 de la mañana nos corresponde hacer público.